Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro Festival de los ODS. Yo soy Laura Magallanes, profesora universitaria, consultora ambiental de sostenibilidad y también fundadora y directora ejecutiva de Sigamos. Pero hoy mi papel es hablar con personas muy inspiradoras respecto a las alianzas. Cómo es importante reunirnos personas inspiradoras, trabajadoras en los temas de la promoción de la Agenda 2030 y de los ODS. Así que hoy estamos con Lucas Adrián García de Argentina. Él mismo, voy a pedir, Lucas, que tú te presentes, por favor. Ese es el momento de no solo buscarnos una inspiración, sino que pensarnos cómo podemos desarrollar estas alianzas a partir de nosotros mismos, Laura, Lucas y otros invitados que vamos a tener a lo largo de este evento. Seguramente estamos todos a vuestra disposición. Lo más importante es pensar que sí, podemos ser los y las agentes de transformación que queremos ser y tener para nuestro planeta. Así que paso la palabra a Lucas. Adrián, bienvenido, muchas gracias por participar de esta conversación. Tenéis la palabra, podéis presentar tus acciones, tu red de colaboración. Encantada de saludarte. Laura, muchísimas gracias. Estoy encantado de poder estar acá. Gracias por la invitación y también gracias a todo el equipo que está trabajando para que este festival sea posible y que nosotros podamos juntos, como decís, por medio de las alianzas, mostrar lo que estamos trabajando e inspirar a otras personas para trabajar por un mundo mejor y que nadie se quede atrás, ¿sí? E incluirle a todos por medio de la Agenda 2030. Pero no solamente desde el discurso, sino que también desde el accionar, mostrar acciones concretas, y es lo que yo veo que ustedes están haciendo, y por eso también quise compartir y unirme, porque yo creo que juntos podemos hacer muchas cosas, y con alianzas acá a nivel provincia de Misiones, y también ahora cómo llegamos al ámbito internacional. Yo tengo 25 años, pero ya llevo desde el año 2018 promoviendo la Agenda 2030. Me formé en un diplomado en promoción de la Agenda 2030 que dictó el Senado de la provincia de Buenos Aires. Y después digo, no me voy a quedar solamente con esto, que para que hice la capacitación solamente para tener la certificación o no la voy a guardar, tengo que accionar, tengo que actuar. Entonces, con un grupo de jóvenes, eh, creamos una iniciativa y llevamos a la Cámara de Diputados, y ahí formamos el primer foro de jóvenes por los ODS de la provincia de Misiones, acá en Argentina. Fue un evento que impactó mucho, se reunieron más de 150 jóvenes, yo creo que sobre todo más por la curiosidad de saber de qué se trataban los ODS y qué es esto tan colorido, tan lindo. Y después de ahí no paramos, quienes nos unimos para organizar el evento, formamos la organización que hasta hoy perdura y seguimos impactando la vida de muchas personas a nivel provincial y a nivel regional. Bien, ya hice toda una introducción acerca de lo que es de cómo comenzamos, ¿no? Y en mi caso personal, yo estudié políticas públicas, una tecnicatura, después una licenciatura, estudié teología, hice varios diplomados.
tengo varios años de experiencia trabajando en la administración pública. En mi último trabajo estaba en cargo de una consultoría en la implementación institucional de los ODS en un proyecto muy importante del gobierno. Pero más allá de todas esas actividades institucionales, formales del trabajo, nunca descuidé el Foro de Jóvenes por los ODS. Mi compromiso, mi pasión fue llegar a otros jóvenes. Y gracias a un equipo muy importante de jóvenes que me acompañan siempre, nosotros pudimos perdurar en el tiempo, accionar, muchas veces sin recursos, y durante la pandemia estos 2 años de pandemia, el 2020 y 2021, fue el año donde más actividades nosotros pudimos realizar y donde llegamos a más personas en el medio de la adversidad en la que estamos pasando a nivel mundial. Pero a lo que voy es la fortaleza, la creatividad, la pasión, la innovación que le pusimos, hizo que nosotros podamos hoy ser referentes a nivel regional y también internacional. Genial. Lucas, cuando tú hablas de involucrar a los jóvenes, ¿tú podrías dar ejemplos de algunas actuaciones concretas en la región donde tú trabajas, donde tú estás? Y de hecho también si hubo alguna actuación involucrando otros países, ¿puedes comentar algo en ese respecto? Sí, nosotros desde el Foro de Jóvenes por los ODS somos todos jóvenes voluntarios, hay profesionales de todos los diferentes perfiles profesionales, hay estudiantes, hay activistas, y tenemos diferentes áreas de acciones, pero nuestros principales ejes de trabajo son la educación, ¿sí? Educamos en materia de ODS, hacemos talleres, capacitaciones, cursos. Después tenemos el tema de redes, que tiene que ver con las alianzas, y digamos por todos los municipios formando foros locales, también formamos foros en las escuelas, y también herramientas concretas que ellos pueden utilizar en el día a día para implementar la Agenda 2030 en sus instituciones. Si me permiten, les voy a mostrar algunas fotitos de algunas actividades que hicimos a lo largo de estos años. Es un resumen nomás, fotos que fui hoy cargando, pero en nuestro Instagram y también en la página tenemos cientos de estas fotos que nos van a ayudar a inspirar a más jóvenes a accionar. Nosotros hicimos el foro, empezamos de jóvenes para jóvenes, y hoy somos referentes a nivel, como les dije hoy, provincial sobre todo, y también a nivel regional. Así fue como comenzamos en el foro, ¿sí? Después, a ver, qué hermoso este efecto. Bueno, acá siempre, Sí. más allá de cualquier actividad que podamos hacer, todo es transversal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siempre ponemos la bandera de los ODS en cualquier actividad, y donde nosotros quiera que estemos, donde vamos, siempre vamos a promocionar los objetivos. Pero el objetivo principal, nuestra misión principal es esta: incidir en la vida de las personas, en las comunidades, y sobre todo poner esto en la agenda pública. 1.500 personas participaron en nuestras capacitaciones a lo largo de estos años, desde el 2018, incluyendo un programa que tenemos ahora que se llama Modelo de Naciones Unidas, donde los jóvenes simulan ser diplomáticos, se preparan en diferentes temas, y van ahí a debatir y también a dar la posición de su país. Durante la pandemia pudimos capacitar a 1.200 personas en diferentes encuentros de diferentes temáticas. El que más jóvenes reunió hicimos el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud en el 2020, donde participaron 500 jóvenes de Latinoamérica y también de otros continentes. Y tenemos 25 municipios que están trabajando en la alianza para llevar estas actividades acá a nivel local. Y también movilizamos a unos 200 voluntarios en diferentes actividades. Esas actividades son activismo ambiental, ¿sí? Acá nos sumamos a la campaña de 1.000 árboles nativos, plantamos, y ahí pusimos como eje acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, y siempre involucramos a más jóvenes voluntarios de otras organizaciones o
vecinos que quieran sumarse. Miles de kilos de residuos fuimos a recolectar en los ríos, en los arroyos. Y bueno, otra de las formas que nosotros utilizamos para promocionar los objetivos son el activismo artístico, ¿sí? Invitamos a diferentes artistas que quieran sumarse y guiarnos en lo que es pintamos murales, y después buscamos donaciones para el tema de los recursos y nos ponemos a pintar. Eso fue esto hicimos en plena pandemia en el 2020, ¿sí? A ver, voy a volver hacia atrás. Y hicimos en el centro, en alianza con el Centro Verde Municipal, que es un espacio de la municipalidad donde hoy se clasifican los residuos de toda la ciudad de Posadas. Y bueno, ahí está el intendente de la ciudad y fue quien nos apoyó para que nosotros podamos llegar. Este es solamente una parte del mural porque es grande, cubre 2 paredes. Y hoy todas las personas que visitan ese centro verde municipal, un centro también de educación, pueden ver ese mural y conocer los objetivos gracias a eso. Esto es lo que les mencioné hoy, el programa del modelo de Naciones Unidas. Ya se hicieron en más de 10 municipios y mañana se va a realizar el provincial, donde los jóvenes van a poder debatir sobre los ODS, van a poder debatir y también estudiar qué es lo que están haciendo los países que ellos representan y después sacar una resolución final. En estas actividades contamos con el apoyo oficial de Naciones Unidas, el Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque para nosotros es una alegría enorme de un grupo pequeño de jóvenes que inició en el año 2018, hoy el alcance que tiene y el reconocimiento de Naciones Unidas, el reconocimiento del gobierno, de empresas que nos apoyan, es algo totalmente inspirador y que nosotros mismos miramos hacia atrás todo lo que venimos haciendo y decimos, wow, sí se puede y debemos continuar. Hacemos capacitaciones también acá de nuevos voluntarios que se van sumando. Y aquí podemos ver una capacitación en una escuela secundaria. Fueron muchas las capacitaciones en diferentes escuelas que nos invitan a capacitar a los jóvenes sobre esto. Pero no solamente son talleres, sino que también después al finalizar la charla lo que hacemos es darles actividades, casos concretos para que ellos puedan debatir, buscar soluciones a los problemas de su escuela, a buscar soluciones a los problemas de su barrio, de su ciudad. Y bien. Capacitaciones en muchos municipios también, sin importar si son 10 jóvenes o si son 100 o si son 1000, nosotros estamos ahí presentes y formándolos para que todos puedan conocer la agenda y accionar. Y bueno, también lo que nos animamos, que ya ahora esta semana se va a realizar, este fin de semana la segunda edición, una feria de emprendedores sustentables donde participaron más de 50 emprendedores sustentables, ¿sí? Van a mostrar sus productos a vender. Y para nosotros fue muy importante crear este espacio porque los jóvenes mismos que tienen emprendimiento se sienten valorados y también inspiran a otros a ir por el camino de la sustentabilidad. Hablando de alianzas, de parcerías, tenemos acá, nos invitaron a charlar con ellos, a capacitarlos en el tema. Y acá solemos, así son nuestras reuniones de equipo, nos juntamos en una oficina, en un bar, en una escuela, en diferentes lugares, pero siempre creando proyectos, innovando, evaluando qué nos falta mejorar, y tenemos una agenda completa a lo largo de todo el año. Y para cerrar, les cuento que, bueno, la semana pasada, algunos referentes del foro se reunieron con la directora del CINU, que es el Centro de Información de Naciones Unidas para Uruguay, como mencioné hoy, quienes nos apoyan, nos da el tema de merchandising, el aval institucional y también el tema de redes para llegar a más personas. Así que aquí tenemos a Azul, a Rosario, a Víctor, que son parte de la comisión directiva también, y quienes están liderando y trabajando mucho en la promoción de los objetivos. Un equipo que hoy está muy activo, somos más de 30 jóvenes y todos aman el espacio y todos llevan esto con mucho orgullo, y así que estamos muy, muy felices de trabajar por la Agenda 2030. Y no solamente eso, sino que también tenemos
tenemos alianzas con diferentes instituciones educativas que nos avalan en la cuestión de capacitaciones, y también otras instituciones que nos financian, ¿sí? Porque no tenemos financiamiento propio, y eso es lo que yo quiero decir, no tenemos presupuesto propio, eso es lo que yo quiero decir a los jóvenes, que esperar que alguien nos diga, mira, te doy $1.000.000 y ponete a accionar por la Agenda 2030. No, no va a pasar. Y lo primero que por ahí nos preguntan en los gobiernos locales es, ¿cuánto nos pagan para trabajar por la Agenda 2030? Y no, el compromiso es, la Agenda 2030 es global, sí, pero comienza por lo local, y comienza también sobre todo por las personas. Nosotros las personas tenemos que asumir ese compromiso y no esperar que venga un salvador, porque eso no va a pasar. Somos nosotros los que tenemos que activarnos y motivarnos y liderar causas para inspirar a otros. Así que esto es un resumen muy pequeño de todo lo que nosotros venimos haciendo. Tenemos un Instagram donde se está subiendo todas las actividades, se llama Foro ODS Misiones, y sería un gusto conectarnos por ahí. Genial, Lucas. Muchas gracias por tu... Así que, Dime. Perdón que no te he escuchado, Lucas. Ahora esta parte final, no no, sé si es decía, mi conexión. ¿qué te pareció el trabajo que los jóvenes estamos haciendo? Bueno, me parece genial yo creo que es uno de los grandes retos, es involucrar a la gente basado no en una retribución financiera, sino que en una cuestión de sensibilización para la acción. Y así que estoy encantada con este ejemplo, os agradezco mucho por enseñarnos que sí es posible, sí que podemos, a partir de una idea de un cambio interno de sensibilización para las cuestiones socioambientales, que sí es posible salir adelante. Y sí, debemos utilizar los recursos tecnológicos, como también las redes sociales, como una forma de no solo publicitar, sino que también involucrar a la gente. Tenemos la oportunidad de conocer miles de experiencias como la de Lucas, como otras más, que solo son un punto de trabajo que parece ser pequeño, pero que sí es genial en términos de alcance, en términos de impacto social, porque al final nunca podemos pensar que somos pequeños, nunca podemos pensar que estamos en una región pequeña, con una influencia pequeña, porque de hecho las cosas se van saliendo a la luz y así que poco a poco la gente tiene la oportunidad de conocer estas acciones, inspirarse y así seguir adelante con nuevas ideas y con nuevas redes de colaboración. Me imagino que con Lucas, yo tengo esta preocupación, soy joven, ¿cómo puedo hacerlo? Y ahí empezó otra persona, que yo tengo unas ideas, comparto de las mismas ideas que podemos hacer juntos. Y así se empieza. No hay otra forma que no sea más sencilla y más eficaz de garantizar las alianzas, la reunión de personas en pro de una cuestión común en este ámbito de la sostenibilidad. Podemos también pensar de la charla de lo que Lucas nos acaba de aportar, que hay una necesidad también de contar con apoyos institucionales para que la cosa se pueda tener una dimensión más grande y más eficaz. Otro punto de inflexión importante es pensar que las empresas también tienen papel fundamental en este ámbito. Debemos pensar que las empresas, principalmente las pequeñas, entre comillas, y yo pongo siempre entre comillas porque de hecho alrededor del mundo son las pequeñas y medianas empresas, los microemprendedores que de verdad movimentan la economía de nuestros países. Esa es una realidad no solo en Latinoamérica, sino que aquí, yo estoy hablando desde España, es igual.
Aquí tenemos casi 80% de las empresas constituidas por pequeñas, pero que son ellas una reunión de una cadena de valor que pueden de hecho transformar. Y así me gustaría preguntar, Lucas, cómo está la aceptación, la participación de empresas en los proyectos que tú desarrollas con tu grupo de colaboración, si hay una participación, si se podría ser mejor. Me gustaría que tú comentaras un poco sobre eso. Bien, sí, yo te doy todo mi apoyo en la cuestión de lo que mencionabas de que las empresas tienen que involucrarse. Aquí nosotros estamos en Misiones, en la región noreste de la provincia, y vemos que hay un fuerte activismo por parte de las organizaciones del tercer sector, por parte del gobierno, y ahora, en los últimos meses, en este año sobre todo, sí empezamos a ver la movilización de las empresas. Pero podría ser mejor, necesitamos que las empresas se involucren. ¿Por qué? Porque si nosotros, el gobierno lo pone en la agenda pública, nosotros empezamos a trabajar, empezamos a accionar desde causas, pero si las empresas no apoyan o no visibilizan también las acciones que ellos están haciendo, porque quizás están trabajando pero tampoco se unen o no trabajan en alianza, no llegamos al objetivo en concreto. Por eso, primero, en resumen, las empresas primero deberían involucrarse y segundo, trabajar en alianza, visibilizar, contar qué es lo que están haciendo ellos por el desarrollo sostenible. Ya sea si hicieron una capacitación, no disminuir eso, o sea, una capacitación sobre la Agenda 2030 ya es muchísimo en una empresa, ¿sí? Porque van a llevar, va a ir por el camino de que sus propios empleados, sus propios trabajadores, el directorio, puede empezar acciones pequeñas, concretas ahí, que van a tener un impacto, porque eso después sus empleados van a ir a sus casas, van a ir a otros espacios donde ellos desarrollan sus actividades y así se va armando esta cadena de concientización y sobre todo del accionar. Eh, pero sí, quienes están más involucrados son las pequeñas y medianas empresas y lo que buscamos y estamos tratando de visibilizar y de llegar son las empresas más grandes para que no solo con la cuestión de financiamiento, sino que también con la cuestión de compromiso real, ¿no? Así que vamos por ahí, vamos bien en ese sentido pero falta bastante en la cuestión empresarial. Ya. ¿Y tú crees, Lucas, que esta falta de la actuación de las empresas se debe también a un desconocimiento de cómo se puede aplicar en la práctica, en el cotidiano de sus actuaciones, de sus mercados, de su logística, o sea, si se falta un poco de conocimiento, de hecho es una falta de concienciación. ¿Qué crees en ese sentido? Sí, yo creo que esa es la razón por la que muchas empresas y también otras organizaciones y muchos actores sociales no están trabajando, es por la falta de conocimiento de, primero, qué es la agenda, porque primero lo que ven son estos iconos muy lindos, son coloridos y ven que mucha gente está promocionando, pero no llegan a conocer bien por qué existe la agenda, para qué, quiénes pueden trabajar por la Agenda 2030. Y entonces este desconocimiento lleva a ahí estar esperando o sí, ¿no? Que alguien llegue con la información. Y ahí es cuando nosotros empoderamos a los jóvenes para que sean agentes de cambio en diferentes actores. Nosotros tenemos jóvenes no solamente del ámbito universitario o del ámbito público, sino también jóvenes que trabajan en empresas privadas y que ellos se encargaron de llevar esto a sus empresas. Y para nosotros es algo muy significativo porque no queda en vano todo el trabajo que venimos haciendo. Por eso pedimos que quienes están viendo hoy están participando del festival de Conociendo los ODS tomen ese compromiso de ser comunicadores. La Agenda 2030
es un plan donde participaron o fueron encuestados 9 millones de personas según Naciones Unidas. eh, para, o sea, esta es la agenda del pueblo. La gente construyó sobre cómo quería ver el mundo del 2015 al 2030, ¿no? Pero eso no es suficiente. O sea, hoy somos, recientemente esta semana veíamos cuánta población tenemos a nivel mundial y vos te Ujú, quedas pensando, y de esa gente, ¿cuánto conocen los ODS? Y la mayoría no conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, por más que sea algo global, nosotros tenemos que tener el compromiso de trabajarlo a nivel local, ya sea en la empresa, en la escuela, en una ONG, en una cooperativa, donde sea que estés, podés accionar. Y como decía, no hace falta tener presupuesto de millones de dólares para ujú, empezar. Empezar desde utilizando la tecnología que hoy tenemos a la mano, son gratuitas, crear un plan de trabajo y sobre todo tener el compromiso después de rendir cuenta de lo que estamos haciendo, tener claridad en eso, decir, mira, hicimos esta actividad, impactamos la vida de tantas personas, contribuimos a tal objetivo, y tampoco hace falta que trabajes con los 17 objetivos. Lo que nosotros siempre le ujú, aclaramos a los gobiernos locales, a las empresas, a las escuelas que van a sumarse a trabajar con los objetivos, es que sean conscientes de que si van a salir corriendo en una carrera a querer abarcar los 17 objetivos, no lo van a poder hacer, pero sí pueden empezar con uno, sí, empezar con el objetivo número 5, igualdad de género. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está mi empresa contribuyendo a esto? ¿Sí? O el consumo responsable. ¿Qué acciones estoy teniendo o cómo estoy concientizando para que las personas que están en mi organización o en mi empresa estén trabajando por consumir de una manera responsable, de una manera inteligente? ¿O con quién me puedo aliar para trabajar? Porque no hace falta que vos seas un representante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sí podés contribuir a quienes están trabajando, ¿sí? Eh, bueno, así que creo que va por ahí. Sobre todo lo que tiene que estar primero de todo es el compromiso, eh, y la constancia, ¿sí? La constancia de no bajar los brazos a pesar de las adversidades. perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, aún más porque cuando pensamos en nuestra responsabilidad, que todos y todas tenemos la misma responsabilidad por nuestras interacciones, por los impactos que provocamos, por mínimos que parezcan en actuar no solo en nuestras casas, sino en nuestros espacios, ¿no? Nuestros medios ambientes. Al final, esta palabra ya nos propone que sí, son varios medios que estamos actuando, interactuando y provocando consecuencias, reacciones, así que debemos estar conscientes de esta responsabilidad. Así que me parece todo estupendo, todo tu trabajo, toda tu experiencia. Me gustaría preguntar otra cuestión que me parece algo que no siempre es fácil, el tema de la reunión de personas, de cómo se puede captar voluntarios, cómo se puede reunir gente por veces tan distintas en tantos lugares distintos. ¿Cuáles son las formas de captación? ¿De dónde salen esas iniciativas? Bien, sí, nosotros tenemos un programa de reclutamiento ahora, pero lo formamos hace muy poco tiempo. Pero todo comenzó con una persona, ¿sí? O sea, yo tuve la iniciativa, después conocí los objetivos, hablé con un grupo de amigos, que hoy varios ya están en otros países, están haciendo otras actividades, pero también están trabajando por los ODS. Y así fuimos, creamos el proyecto de, bueno, queremos un espacio, ¿sí? Hablamos como les dije hoy, con un diputado, y después todo comienza, o los voluntarios se van a sumar cuando empezamos a accionar. Ujú, Es que cuando la gente ve que vos empezaste a hacer algo que les motiva o que en la que ellos puedan involucrarse, ahí van a empezar a sumarse, ¿sí? Tenemos un área de personas donde nosotros nos encargamos de capacitar a los voluntarios, ¿sí? Y tenemos algo muy importante que es el equilibrio. Al ser un espacio de profesionales voluntarios, de jóvenes activistas voluntarios,
tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? Porque muchos tienen su estudio, tienen su trabajo, tienen sus responsabilidades fuera de esto. Entonces, las reuniones tratamos de hacerlas cada tanto de manera presencial, después hacemos algunas reuniones virtuales, hacemos reuniones por área, pero buscamos de que todos estén haciendo algo, de que todos estén involucrados. Si alguien no está participando mucho, nos acercamos, le preguntamos qué está pasando. Y muchas veces hay personas que están en el equipo y que no participaron en reuniones presenciales nunca, pero son las personas que más aportan, ¿sí? En las cuestiones de diseño gráfico, imagen, video. Buscamos que todos tengan su rol o que todos se sientan parte según lo que les guste hacer. Porque algo que tienen muy en cuenta es que en un equipo de voluntariados la gente no le gusta que le impongas cosas. Y más trabajando con jóvenes hay que saber escuchar, ¿sí? Nosotros que estamos liderando espacios, a mí, hoy por ejemplo, este es una organización no gubernamental, pero me ha tocado liderar otros espacios y hay que saber escuchar, ¿sí? Escuchar las ideas. Trabajamos mucho con la técnica de lluvias de ideas, todas las ideas son válidas de los voluntarios y no descartamos ninguna idea, sino que después la guardamos y vamos trabajando a lo largo de todo el año. Cuando hablaba hoy del equilibrio también, no solamente de la modalidad de reuniones, sino también qué hacemos en las reuniones. Hay que hacer reuniones también en la parte de si alguien está con un cumpleaños, lo celebramos, si hay que ir a un festival a promocionar los objetivos, vamos de una manera más distendida. No todo es, como digo siempre, no hace falta un traje o un pin para estar vestido formal para hablar de los ODS. Y entonces buscamos todos los perfiles de voluntarios que quieran sumarse, es abierto, y cada año le damos una certificación. El año pasado fue avalado por la Cámara de Diputados, una certificación para que ellos puedan tener una aliado. Y así vamos trabajando. Cada tanto abrimos convocatorias, pero si alguien se quiere sumar a lo largo del año, lo puede hacer. Incluso hay personas de otros países que nos hablaron para sumarse y por supuesto que pueden aportar. Ahora tenemos una agenda que nos están invitando desde otras provincias para ir a formar foros de jóvenes Genial. ahí. Nosotros estamos muy por eso, muy felices. Me alegro mucho porque de hecho mientras tú hablabas, me quedé pensando, este ejemplo, ¿cómo se puede transformar en un modelo, en un referente que se pueda multiplicar por otros espacios, ¿no? Con la profesora Teresa Sánchez de Ecuador. La profesora Teresa Sánchez está representando la universidad y es la vicerrectora de la Universidad Politécnica Estatal de Chachi, es así, y tiene una larga experiencia profesional en términos educativos, de lenguaje, de estructuras relacionadas con los sistemas educativos. Y así, me gustaría pasar la palabra a la profesora, dando la bienvenida, agradeciendo por participar de nuestro festival y que nadie mejor que la profesora para poder presentarte y ya empezar comentando sus experiencias en términos de la aplicación práctica de los ODS, de la Agenda 2030 y sus impactos positivos principalmente en el ámbito universitario, el ámbito educativo. Profesora, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación tan importante, Laura, y por supuesto a nuestros colegas que nos están acompañando en estos espacios de reflexión con el único objetivo de ir compartiendo estos breves caminos que hemos hecho y que de alguna manera van marcando una ruta, no solamente personal, sino también social. Me gustaría como compartir un poco ¿por qué esto de los ODS dentro de mi gestión? Y en ese sentido, pues comentar que desde muy pequeña estuve muy cercana a los Andes ecuatorianos. De hecho, soy de Ecuador, nací en Quito,
una ciudad hermosa en donde está rodeada de los Andes ecuatorianos, la cordillera oriental y la occidental. Entonces, si hay algo característico de quienes vivimos en esta ciudad, es pues vivimos en montañas. Entonces, en ese sentido, los paseos infantiles o los paseos de adolescente no tienen mucho que ver con los paseos citadinos, que a pesar de vivir en una capital, tenemos muchísimos sectores muy ecológicos y sobre todo muy naturales. Entonces, que así, quizás desde esa perspectiva, entender por qué desde mi contexto es muy importante la protección de las montañas, la protección de los árboles, de los bosques, del agua, porque era un cotidiano de mi infancia y de mi juventud. Mucho más aún también reconocer que el Ecuador es un país que está en la línea equinoccial en América Latina y lo más importante, rodeado de varias comunidades y pueblos originarios. En este sentido, tenemos alrededor de 18 comunidades, 18 pueblos reconocidos desde la Constitución de la República. Y de igual manera somos un país intercultural y plurinacional. Entonces, en este sentido, pues el moverme de la ciudad al campo eran apenas 2 horas. Estábamos conviviendo con comunidades tan importantes como son los pueblos de Otavalo, como son los pueblos de Saraguro al sur del Ecuador, como son muchos otros pueblos. De igual manera, el contacto entre el oriente, la sierra y la costa apenas llevan 3 o 5 horas entre las unas y las otras, porque es un territorio pequeño. Y también porque tenemos un patrimonio mundial que son las Islas Galápagos. Sí. Entonces, este contexto es importante reflexionarlo quizás para las nuevas generaciones, y esto de tener este equilibrio justo entre el uso de las tecnologías y el recorrido en territorio. Entonces, hay diferencias cuando tenemos este recorrido de territorio y, por supuesto, si hay algo de lo que yo estoy totalmente enamorada es del planeta Tierra. Maravillada de todo lo que tenemos, de los pájaros que cada vez son menos, de los árboles que cada vez son menos, del agua que de alguna manera se está tratando de cuidar, la no contaminación, pero que todavía las aguas son contaminadas. La tristeza de ir al Océano Pacífico y ver cada vez que en las playas, además de lo bello de la naturaleza en la arena y el agua, también tenemos vasos desechables, cervezas, botes de cerveza, no solamente de metal, sino también de vidrio. Entonces son cosas como que me preocupan, mucho más aún porque practico el senderismo ahora y en mi juventud, por supuesto, el andinismo. Entonces, el recorrer estos páramos para mí era natural y para muchos de los jóvenes ya ni siquiera se reconoce. Entonces, desde esta perspectiva, incursiono en el ámbito de la educación ya desde hace muchos años, 39 ya, justo cumplo 59 de edad y también 39 de montaña y 39 de estar cercana a la escuela. Entonces, pues en este recorrido me parecía que era importante contextualizar, porque cuando nos pregunta quién eres, probablemente decimos nuestro nombre, probablemente decimos nuestra profesión, pero muy poco contamos nuestras raíces. Y resulta ser que cuando hablamos de ODS, hay un factor que es fundamental, que son las raíces. ¿Por qué nos interesa y por qué nos preocupa? Sí, porque puede ser que a veces sea, espero que no, por moda, o quizás porque hace algunos años se nos planteó una Agenda 2030. Entonces los ODS son importantes apenas hace 20 años, hace 30 años, o es parte de un estilo de vida. Desde esa perspectiva creo que es un estilo de vida, porque todo lo que uno va planteando tiene que ver con un mensaje, un pensamiento de Jean Piaget, un autor que me gusta mucho y que se refiere a amo lo que conozco, por lo tanto primero conozco y luego amo, es decir, un pensamiento aristotélico totalmente directo, proporcionalmente directo. Si no conozco, no puedo amar y por lo tanto para amar tengo que conocer. Entonces me parece que esa perspectiva es fundamental, mi querida Laura.
Sí, y de hecho estoy total de acuerdo porque cuando hablamos reconocimiento de la importancia de, ¿no?, de los ODS al final son una herramienta que considero la más completa en términos medioambientales cuando pensamos en sostenibilidad, en ese sentido transversal y holístico de la sostenibilidad que involucra de igual manera, igual importancia a todos los seres del planeta, empezando con nuestra madre tierra, ¿no? Y ahí cuando tú hablas, que me parece genial la idea de origen, de contextualizar quién somos dentro de nuestro hábitat, de nuestros ambientes, de nuestra historia, de nuestra ancestralidad, eso es realmente lo quién somos. Y así, eso genera también una sensación de pertenencia, de identidad, que es fundamental para real transformación, la real implicación de las personas en el ámbito de los ODS de la Agenda 2030. Así que me parece muy interesante lo que tú planteas, porque de hecho me parece que conocer y reconocer nosotros mismos, a partir de nosotros mismos y así después nuestro entorno, es que realmente vamos a tener la dimensión de la importancia de luchar, de garantizar, de proteger nuestros ecosistemas, nuestros ambientes y las interacciones, ¿no?, que desarrollamos a diario en todas las partes. Somos responsables por todas estas interacciones. Y dentro de este ámbito de las interacciones, me gustaría preguntarte respecto a tu actuación, a tus interacciones dentro del ámbito educativo, dentro de la universidad, cómo se desarrollan esas acciones en todo que esté relacionado. Muchísimas gracias, Laura, y así es. Y también un punto fundamental, ¿no? Reconocer lo que tú acabas de mencionar, las raíces. El Ecuador es un país que tiene mucha cultura española, por supuesto, por la época de la conquista, y reconocernos total y absolutamente como mestizos, creo que es uno de los primeros pasos, porque cuando me reconozco como mestiza, reconozco también mis raíces indígenas, ¿sí? Sí, Y mis sí. propias raíces. Genial, Entonces, desde allí surge lo que voy a comentar un poco sobre mi ámbito en la educación superior, en mi condición de vicerrectora. Voy a compartir pantalla, si me permites, querida Laura. Claro. A ver que ya miramos. Sí, de hecho, aunque esté en España, yo soy brasileña de Río de Janeiro, con una ancestralidad doble, indígena, reconocida por nuestros pueblos originarios, y también de los africanos, ¿no?, que por desgracia fueron puestos ahí, pero que de hecho tenemos dentro de nosotros la sangre, no solo la sangre, pero la cultura, la identidad africana con mucho orgullo. Así es. Este Exactamente. reconocimiento es Ajá. importante. Querida, no puedo compartir pantalla, me dice que No el sabes. anfitrión, Entonces, dame un no momento. nos habilitó. Isabela, da una pausa, por favor. Y sí. Bien, muchas gracias. Entonces, quiero compartir un trabajo que ha sido sumamente importante y creo que es esta hoja de ruta fundamental de todas las instituciones de educación superior. Presentar a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Estamos ubicados en la zona de frontera, Ecuador-Colombia. Colombia está al norte del Ecuador. Y estamos pues acá en este puntito en la ciudad de Tulcán. ¿Por qué mencionar esto es sumamente importante? Porque la característica de vivir en frontera ya nos da una connotación sumamente importante para pensar en los ODS, para pensar en personas, en todo lo que tiene que ver la seguridad, ¿sí? Nuestro ODS que nos habla de la seguridad integral. Nos habla también del bienestar, integrando la salud, la educación y lo más importante también la movilidad humana. Entonces, en ese sentido, pues es importante contextualizar a nuestra universidad
que actualmente tiene 16 años de vida institucional. Este es una panorámica muy general de nuestro campus. Es un campus bastante moderno y su infraestructura, desde que tú ingresas a la infraestructura, tú te vas a dar cuenta que hay ciertas características que nos diferencian. Por ejemplo, la optimización de los espacios físicos. Nosotros no tenemos auditorios. Cada centro de la infraestructura que tenemos, en el centro se convierte en un auditorio. Entonces estamos optimizando. Cuando tenemos alguna actividad simultánea, tenemos fácil 6 auditorios muy grandes que albergan alrededor de 300 personas. ¿Por qué? Porque los edificios están construidos de esta manera. Además, hacemos uso de la luz natural. Trabajamos hasta las 6 de la tarde. Bueno, tipo 5 ya nos toca encender luces porque es una ciudad que está a 3.200 metros. Entonces, en este sentido, el mismo edificio tiene ya una construcción diferente para hacer uso de las fuentes de luz naturales lo que más se pueda y la optimización de los recursos en espacios y también la optimización de talento humano con respecto a servicios y atención, porque no nos demanda estos auditorios muy grandes que significa, ¿no? Entonces, desde ya, pues cordialmente invitados a conocer la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Tulcán. Hay un aspecto fundamental y por eso resaltaba el porqué el tema de la frontera. Nosotros lideramos algunos aspectos que son fundamentales y en este sentido quiero presentar a la REDEC, a la Red de Educación Superior Ecuador-Colombia, que alberga cerca de 40 instituciones, tanto de Colombia como del Ecuador. Nacimos en el año 2016 y este nos da cumplimiento al objetivo número 17 y los postulados de la UNESCO también. Cuando en Cartagena de Indias en el año 2018 se ratifica y se confirma, perdón, en el año 2008, porque en el 2018 fue el encuentro en Argentina, en la Universidad de Córdoba, y una de las cosas que nos pide la UNESCO para la región es pensar en la integración sur-sur. Nace esta red de enlaces en la que nos piden a las instituciones de educación superior hablar de la internacionalización con un ámbito prioritario que tenga sur-sur. Entonces, en ese sentido, nace la REDEC como un esfuerzo fundamental de la Politécnica del Carchi. Y como digo, pues trabajamos en 4 ejes que tienen que ver con el ejercicio de la docencia, es la función sustantiva academia, la investigación, la vinculación y el emprendimiento. Porque consideramos que uno de los factores fundamentales en los que tenemos que incidir es en la generación de trabajo. Y no podemos hablar de generación de trabajo y vida digna si no formamos desde las aulas el tema del emprendimiento. Entonces, esta es la REDEC, que pasaré después unos links, que en el mes de noviembre tenemos ya nuestro 12º encuentro. Esto es fundamental, el 12º encuentro de la REDEC. Nos movemos entre Ecuador y Colombia. La no presencialidad, es decir, la presencia del COVID, nos obligó a tener 2 años de virtualidad. Fue muy efectiva, sin embargo, como latinoamericanos que somos y países andinos, todavía conservamos el abrazo, todavía consideramos este contacto directo como algo muy importante y resaltar algo que en su determinado momento algunos autores europeos, pero yo quisiera citar muy respetuosamente a los criterios religiosos, sin embargo Juan Pablo II ya lo dijo, que América Latina es la reserva del mundo, en agua, en recursos naturales y en potencial humano, porque esta afectividad que nos caracteriza a los latinoamericanos, y en esto a los raíces de Latinoamérica, que también tiene que ver Brasil, por supuesto. Entonces nos dice que desde México hasta Brasil, si hay algo que nos caracteriza, es este afecto que nos demostramos de manera permanente. Pues esta es la REDEC. Lideramos también el Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia. Este observatorio, el OCIFEC, cuya sede también está en la Universidad del Carchi, tiene como fundamental
el estudio cuantitativo, pero más bien desde la data cuantitativa. Es decir, la Big Data que generan nuestros dos países, pero ya relacionado a la prospectiva. ¿Qué pasaría si no mejoramos el 85% de desnutrición infantil que existe en la zona fronteriza si no hacemos intervenciones? Entonces, nuestras preguntas desde el observatorio van en prospectiva. Y en esta prospectiva es fundamental reconocer que hay algunos ámbitos que desde la academia podemos mitigar. Por ejemplo, me refiero al tema de la desnutrición. Hemos generado proyectos tan interesantes binacionales de un huevo diario, es decir, una proteína que se llama huevo, que si la comemos cada día, sobre todo en la primera infancia, seguramente vamos a mitigar la desnutrición de los niños. Y esto me generan proyectos como la alimentación y la seguridad alimentaria y el cuidado de la tierra y consumir alimentos saludables. Es decir, en vez de que nuestros pueblos produzcan huevos y salgan a los mercados a vender los huevos y luego comprar fideos para sustituir su alimentación, son algunos de los proyectos importantes que se lo ha generado desde el observatorio. Y en algo que estamos incursionando ahora, que es fundamental, es hablar de la data cualitativa. Es decir, de aquellos datos que no reflejan o que ya, no sé, quizás nos hemos cansado o ya los datos cuantitativos estadísticos nos dicen tanto X de porcentajes, tanta violencia, tanto, pero cuando nosotros vemos, escuchamos un testimonio a través de un dato cualitativo a manera de documental, a manera de testimonio hablado y que está concerto en una cápsula visual, probablemente soñamos que va a intentar sensibilizar y concientizar de mejor manera. Entonces estamos trabajando en la actualización y en la modernización de nuestra plataforma. Por eso ahora quizás si le googleamos y buscamos este sitio, todavía está en nuestra página antigua y está ahora sin servicio, porque con el apoyo de la GIZ, de la cooperación alemana, estamos modernizando la plataforma. En pocos días daremos nosotros nuestro nuevo link para que se descubra todo esto que es prospectiva de datos y data cualitativa desde el Observatorio de Frontera. Y algo muy, muy nuevo, tenemos la Cátedra Internacional Pensar de América Latina frente a los ODS, con la unión precisamente de Brasil, México, Colombia y Ecuador. Es decir, estamos dando cumplimiento a lo que nos pide la UNESCO, pero más allá con una conciencia absoluta del ODS 17. México, la Universidad de Sonora en frontera con Estados Unidos, Uniyui, cerca de Misiones en la frontera, el hito de 3 fronteras, que nos ha ayudado muchísimo a relacionarnos con Argentina, Paraguay, Uruguay, por supuesto, nuestro querido Brasil, y Ecuador, Colombia, que ya históricamente estamos unidos. Esta cátedra precisamente nos conduce a la reflexión de los ODS. Es una cátedra totalmente virtual, en la que nos reunimos 4 veces al año, 16 horas en contexto virtual, que hablamos de nuestras experiencias, de nuestras reflexiones, pero principalmente compartimos nuestras buenas prácticas. Entonces, estas buenas prácticas que se generan desde de campos de la investigación, de la vinculación y lo más importante, de la participación de estudiantes y maestros, nos han permitido ir generando un espacio importante de reflexión. Al momento tenemos hoy, en este mes, el 11 de noviembre, cumplimos ya 2 años y intentamos caminar a convertirnos en una cátedra UNESCO, es decir, no solamente para la región, sino para el mundo. Así es que pronto también compartiremos estas valiosas experiencias. Entonces, como vemos, desde la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a quien ahora yo represento en mi condición de vicerrectora, miramos
que estas alianzas estratégicas son propias de una universidad de frontera. Es decir, que es mucho más fácil movernos a la frontera que movernos al centro del país. Esto ya nos da una connotación diferente. De manera muy general, ¿cuáles son las características importantes que nosotros vemos desde la universidad? Y aquí vamos a mirar el eje tierra, ¿sí? Que tenemos muchas tierras de cultivo, el agua, que ya lo había mencionado, hay zonas extremadamente ricas en agua que hay que cuidar, el tema de las energías, sistemas de producción, la empleabilidad, la industria, la movilidad humana y los derechos humanos. Entonces, nuestra universidad tiene este contexto como para poder orientar todo lo que nosotros hacemos y, por supuesto, el reconocimiento de pueblos y nacionalidades de las que son parte nuestros estudiantes y también nosotros como maestros. Por lo tanto, nuestro plan estratégico y nuestro estatuto universitario tienen que hablan, mejor dicho, y lo tengo marcado aquí en nuestra misión y visión, aportar al desarrollo sostenible. Entonces, desde nuestra perspectiva universitaria, consideramos que desde los elementos básicos y fundamentales de nuestra organización, que tiene que ver el estatuto, el plan de desarrollo y, por supuesto, nuestra misión y visión, ya tenemos declarado el aporte y la promoción de todos los ODS como un aspecto de sostenibilidad. Y me voy a ir centrando una práctica fundamental que tiene que ver con el modelo educativo que marca nuestra forma de ser y de proceder. Y precisamente dos autores de nuestra región fundamentales para nuestro ejercicio desde la docencia y desde las funciones sustantivas. Y aquí viene un autor de Brasil, nuestro Bonaventura de Sousa Santos, que fue consultor por mucho tiempo para la UNESCO y que sin duda marcó un hito para la región cuando él pronuncia que la educación superior tiene que marcar una ruta hacia una educación para otro mundo posible. Y nos habla precisamente de que la educación es una puerta sin retorno, la educación como un tesoro de transformación. También señalar a Paulo Freire en uno de los pensamientos creo que son muy importantes para la región y el mundo, que habla de que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, menciono a estos dos autores, a más de varios autores de la región, como nuestros aportes desde Colombia, desde México, y otros autores, y por supuesto reconociendo también nuestra cosmovisión andina, pero también nuestra participación en el mundo desde un pensamiento de lo que ahora se llama la glocalidad. Es decir, conocer nuestro propio contexto y cómo desde nuestro contexto redescubrimos y descubrimos el mundo a nivel global y cómo nos compartimos los unos con los otros. Pues bien, otro de los elementos fundamentales que quiero compartir es este indicador ranking denominado UI Green Metric, del cual nosotros somos parte. Este ranking mundial nace en el año 2010 como una intencionalidad de la Universidad de Indonesia y que nos convoca a varias universidades del mundo. Primero, considerar que primero este ranking no cuesta absolutamente nada, pero ¿qué es lo que nos invita? Alianzas globales para un futuro sostenible. Todas las universidades del mundo comprometidas con la sostenibilidad pueden participar. Contribuir al debate académico sobre sostenibilidad y lograr campus más verdes. Promover un cambio social impulsando por la universidad en relación con los objetivos de sostenibilidad. Y por supuesto tenemos varias ventajas gratuitas, la internacionalización y el reconocimiento, mayor concienciación respecto a la sostenibilidad, al cambio y acción sociales y la interconexión. Y lo más interesante de Green Metric es que nosotros trabajamos con 100 indicadores
sumamente fuertes, que tiene que ver con el entorno y la infraestructura, que son 15 indicadores, la energía y el cambio climático, que son 21, los residuos, que son 18, y el agua, que son 10, el transporte 18, y lo último, desde el año 2019, se nos incluyen los indicadores de educación, es decir, 18, que en total suman 100 indicadores. ¿Qué quiere decir estos indicadores de educación? Que me parece fundamental resaltar que la proporción de asignaturas sobre sostenibilidad respecto al total de asignaturas módulos, proporción de inversión en investigación en materia de sostenibilidad respecto al total de inversión en investigación, las publicaciones sobre sostenibilidad y los actos sobre sostenibilidad, organizaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad y los sitios web sobre sostenibilidad. Es reiterativa la palabra sostenibilidad y la manejo tal cual porque es como me dice UI Green Metric. Estos indicadores los tenemos que cumplir. Y anualmente, por el mes de octubre, ya tenemos que empezar octubre, noviembre, a subir todo lo que hacemos anualmente, porque en el mes de diciembre y enero somos evaluadas las instituciones y, por supuesto, a fines de enero nos indican cuáles son nuestra calificación a nivel institucional y a nivel regional y mundial. Hasta el momento nosotros somos parte del Green Metric y estamos en el puesto 417 en el mundo, y en el Ecuador somos la 4ª universidad con estos indicadores de sostenibilidad. Por supuesto, entonces, trabajamos de manera directa con los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí aparece otro autor muy importante que es Aldo Leopold, con una ética de la tierra, en donde nos habla de la ética planetaria. Simplemente amplía los límites de la comunidad para incluir los suelos, las aguas, las plantas y animales o colectivamente a la tierra. Esta relación de las personas con la tierra. Y quiero compartir uno de los mensajes de nuestra querida Mafalda, nuestro autor Quino desde Argentina, en donde nos señala, ¿no? Y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como los 10 mandamientos, que están escritos en piedra y sin embargo los hemos olvidado. Ojalá que los ODS sea en nuestro contexto, nuestro diario vivir. Hasta este momento son como los indicadores que nosotros podemos demostrar de trabajo de sostenibilidad, tanto en esta unión de frontera, nuestra unión desde México hasta Brasil, y sobre todo nuestro modelo educativo, que es donde se asienta en el día a día los indicadores de Green Metric de la que somos partes. Entonces, el pensar cómo nosotros estructuramos dentro de nuestro modelo educativo los objetivos de desarrollo sostenible no ha sido una tarea fácil. Tampoco podemos decir que ya lo hemos incorporado al 100% en cada aula. Siempre va a ser necesario seguir con la capacitación a los maestros, el acompañamiento al diario desarrollo de la investigación de la vinculación y sobre todo del ejercicio mismo de esta relación entre maestros y estudiantes. Pues Laurita, cuando quieras me interrumpes, si quieres. No, en realidad que estoy encantada, incluso un poco emocionada de pensar en la amplitud, la capacidad de involucrar a tanta gente por un propósito común que nada así. Y que me gustaría comentar que es un modelo muy inspirador que se puede adaptar, se puede alinear a distintos núcleos, no solo en los sistemas educativos. Yo estoy muy convencida de que la creación de redes de colaboración es mucho más que no una cuestión teórica, técnica, sino que una cuestión de iniciativa, de voluntad, de sentido común, de sentido colectivo para algo que va más allá
de los intereses individuales. O sea, aquí tenemos un gran ejemplo de la construcción de redes, claro, basada en la educación para transformar en la educación crítica, que me parece que sí es el camino de construcción, de formación crítica, de humanos críticos, participativos, ciudadanos, que es fundamental en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Así que os invito a las personas que estáis aquí participando de nuestro festival a conocer más a fondo este ejemplo, este modelo de red de colaboración y quizás sería increíble poder adaptar dentro de su manera, estamos todos y todas a disposición. Creo que el festival es solo un punto de ruta, de que se puede empezar una ruta de un camino transformador hacia la sostenibilidad. Así que estamos todos y todas a vuestra disposición en este sentido, ¿no? Y profesores, si queréis seguir... Sí. Sí. Gracias, Laura. Sí, comentarles pues entonces, ya había mencionado lo importante del CRES 2018 en Córdoba, Argentina, precisamente a los 100 años de este movimiento que nos impulsó a toda la América Latina sobre la transformación misma de las instituciones de educación superior. Y aquí hablaba uno de los ejes fundamentales del cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la educación. El acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico. Reconocer los derechos humanos básicos, la ciudadanía plena, la emancipación social, y nuevamente se recalca la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. Creo que esto es algo que le debemos al pueblo, creo que es algo que le debemos a la región. ¿Por qué no seguir ejemplos fundamentales como ya lo tiene la Comunidad Europea, en donde se pusieron de acuerdo en Bolonia para estandarizar, homologar de alguna manera y generar la movilidad entre nuestros estudiantes? La pregunta más importante que creo que tenemos que hacernos desde nuestras instituciones de educación superior y desde nuestros propios roles: ¿qué nos está haciendo falta a la América Latina? ¿Qué nos está haciendo falta para unirnos sur-sur en esta iniciativa de homologar nuestros currículos? ¿Por qué creemos o alguien nos hizo creer que debemos o estar compitiendo entre unas y otras? ¿Por qué no generamos ya nuestros propios indicadores de tal manera que la movilidad sea mucho más fácil? Y por supuesto, el tema del aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿por qué no empezar de una manera muy fuerte con el portugués? En ese sentido, pues la Cátedra Pensar de América Latina frente a los ODS, ya tenemos mucha práctica del portugués, conferencistas que hablan portugués como lengua nativa, y esto se nos está mejorando como el audio también, ¿no? Para reconocernos y ser mucho más cercanos a otras lenguas. Y de igual manera México, al estar cerca de Estados Unidos, pues la Universidad de Sonora maneja de manera cotidiana el bilingüismo en el manejo del inglés. Por lo tanto, también ya tenemos conferencias en inglés, de tal manera que nuestros países participantes se relacionen o nos relacionemos de manera más natural, para que pensemos en esta unión solidaria latinoamericana, caribeña, pero también nos relacionemos con el mundo. Bien, entonces esto ya lo había mencionado sobre el interés y fundamental de la integración de América Latina y el Caribe, y la integración sur-sur y la integración regional, pero no solamente pensando en nosotros, sino también con una visión mucho más global. Bien, entonces, el modelo educativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, denominado ecológico contextual, un camino hacia la sostenibilidad planetaria, está a la disposición en el sitio web de la universidad, y con mucho gusto también me parece que ya está. Si lo googleamos, lo podemos encontrar el documento completo, porque si bien es cierto, un modelo educativo es un compendio de fuentes epistémicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas, que orientan un accionar, también se constituye en un camino
para que todos los maestros lo sigamos, pero también es un documento que está en permanente construcción. No podemos decir que un modelo educativo se escribió y se lo termina. Al contrario, se va enriqueciendo con el cotidiano de la práctica, pero nuestro componente filosófico fundamental tiene que ver la sostenibilidad. ¿Y por qué lo hemos denominado ecológico contextual? Rescatando, por supuesto, los aportes de todos aquellos que hablan de los modelos educativos y siguiendo un poco la línea mexicana de Díaz Barriga, también la Tuca norteamericana y varios autores que nos dicen que el modelo educativo debe pensarse en la forma de ser y de proceder de la institución educativa. Si nosotros hablamos de lo ecológico, estamos hablando de todo, absolutamente, desde la persona. Por eso se denomina contextual. ¿Por qué? Porque está centrado en el estudiante, pero en el estudiante no tomado como una generalidad o como alguien que es igual a otro, sino más bien pensando en que cada estudiante es diferente, porque viene de contextos diferentes. Al hablar de que hay comunidades afro, de que hay comunidades indígenas, de que hay comunidades mestizas y que hay comunidades de movilidad humana, entonces cada uno de los estudiantes responden a contextos diferentes. Y cada suma de contextos nos da un ambiente ecológico diferenciado en cada aula. Por lo tanto, hemos considerado que al mencionar ecológico contextual, hacemos referencia a la individualidad y al movimiento de grupo. Y el movimiento de grupo dentro de una localidad y dentro de una región y en el mundo entero. Bien, nuestro enfoque educativo es la sostenibilidad como modelo de desarrollo y eje transversal de formación integral. La UPEG asume los principios IODS para transitar hacia el camino de la sostenibilidad, impulsando el desarrollo endógeno y la gestión participativa en proyectos integrales e interdisciplinarios, mediante ideas innovadoras, creativas, propiciando el emprendimiento asociativo justo y solidario. La universidad asume la sostenibilidad como estilo de vida de la comunidad universitaria, que obviamente se va reflejando en las pequeñas acciones. En la universidad ya no se usan vajillas de plástico. El bar de la universidad no contempla absolutamente ninguna tarrina, ninguna cuchara de plástico, todo se lo hace en vajilla. Y por supuesto, en cuanto al uso del plástico, esto es solamente para dar un ejemplo de lo que estamos haciendo para irnos convirtiendo en este estilo de vida que va trascendiendo de la universidad a cada una de las personas. Sostenibilidad en la sociedad como un crecimiento justo para las generaciones presentes sin sacrificar los derechos de las generaciones que vendrán. Desarrollo socialmente justo, sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones. La universidad es totalmente democrática. Las primeras autoridades somos electas a través de un proceso eleccionario democrático y participativo. De igual manera, las representaciones de los diferentes gremios y, por supuesto, de los estudiantes. Trabajamos para la seguridad y participación ciudadana, una sociedad cada vez más humana con innovadoras estrategias de gestión. Trabajamos con muchas ONGs para defender los derechos humanos y sobre todo para la integración social, sobre todo en condiciones de movilidad humana y de extrema pobreza. Fomento la tolerancia multicultural como base de las interacciones sociales y la educación para el desarrollo sostenible. Profesora, perdón, ¿Sí? que tenemos 10 minutos para finalizar, ¿vale? Y claro, esta parte no va a estar en la edición. Perdón por interrumpirte, No te es solo preocupes, porque David. tenemos otra grabación con otro grupo en 10 minutos, ¿vale? Ok, concluyo. Perfecto, entonces la sostenibilidad económica tiene que ver con el sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnico y tecnológico sobre una base autónoma y constante. Nuestra principal evidencia es que dentro de la currícula existen 3 asignaturas de formación emprendedora y dentro de esta formación emprendedora
tiene un eje fundamental, la innovación, es decir, la inclusión de las tecnologías también, pero de una manera amigable, y que estas tecnologías de ninguna manera sustituyan al ser humano, sino que sean un complemento. Creo que esto es fundamental cuando nosotros miramos los conceptos de economía social y solidaria y lo que tiene que ver las cadenas productivas. Y por supuesto, no podíamos dejar aparte la sostenibilidad ecológica. Todos nuestros proyectos tienen un componente transversal que tiene que ver con la sostenibilidad ecológica. Y sin duda, los proyectos más importantes que tienen que ver con las carreras de agropecuaria, alimentos, se nutren transversalmente con los conocimientos ecológicos y sobre todo desde la economía social. Finalmente, decir que nuestro modelo educativo conserva estos 5 ejes que nos propone la UNESCO: el ser, saber, hacer, el convivir y el trascender, y las funciones sustantivas responden al enfoque que tiene el modelo educativo, genera el emprendimiento, la innovación y la transferencia, y por supuesto, los indicadores Green Metric para nosotros son fundamentales, y la práctica de los ODS en cada contexto. Finalmente, también decir que este modelo ecológico contextual, un camino hacia la sostenibilidad planetaria, pretende la transformación en el aula, desde la acción del maestro hacia reconocer que los estudiantes son entes totalmente integrales y nosotros como maestros también. Entonces, esta relación maestro-estudiante tiene que ser en un plano horizontal y de reflexión absoluta, de crecimiento, sobre todo de compromiso frente a los ODS. Reconocer al ser humano, que es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, es absolutamente necesario recuperar que, si bien es cierto, las tecnologías llegaron para quedarse y que se ha notado aún la inequidad de conectividad en nuestra región, esto no quiere decir que la vamos a dejar de utilizar, pero que definitivamente esto tiene que ser en una unión totalmente solidaria para reconocer lo que tenemos que reconocer en nuestro rol de humanos, centrados en el estudiante como un sujeto que aprende con características propias y aprende de y con los otros. Tener bien claro cuál es el perfil de profesionales que queremos y qué perfil de docentes es lo que queremos, es nuestro diario vivir. Por lo tanto, nuestro acompañamiento y seguimiento a la persona en su rol de estudiante y docente es fundamental. Por lo tanto, nuestro compromiso ético social con el planeta, saber, ser, actuar, compartir y trascender, tiene que ser desde un enfoque humanista, pero sobre todo un enfoque planetario. Muchísimas gracias, querida Laura. Y pues estamos a la total disposición de nuevos encuentros, o quizás compartir de una manera mucho más detallada todo aquello que nosotros hacemos como Universidad Politécnica Estatal del Carchi, como una pequeña contribución, un granito de arena a lo que podemos hacer desde la universidad para esta transformación local y planetaria. Muchas gracias a ti, a la universidad, a toda esta red que nos enseña que sí es posible construir conjuntamente un nuevo mundo, una nueva tierra. En realidad depende de todos y todas nosotros, ¿no? En realidad depende de la conciencia, de la responsabilidad que tenemos, y que juntos sí que somos más fuertes. Juntos sí, sumando esfuerzos, experiencias, aprendizajes, conocimientos, así vamos mucho más lejos. Lejos en el sentido de concienciar, de sensibilizar a cada vez más personas de la importancia de la sostenibilidad en el sentido integral. Y así vamos caminando hacia el final de este panel. Quería darles muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en este momento, y más aún a la profesora Teresa Sánchez por tu contribución tan rica, tan importante. Muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias y muchos éxitos. Sigamos construyendo juntos. Gracias. Gracias.